noche de horrores, luchan piedras contra balas. Esta marcha es la antesala de este país anhelado, uno donde los hambriados tengan pan al despertarse y su sed pueda saciarse en los ríos liderados. No serán los derrotados quienes pidan dialogar, sabremos de dignidad. ¿Qué tal, mis amigos? Un gusto de estar con ustedes en esta transmisión para llevar un tema trascendental que es de mucha relevancia. Saludamos a la audiencia de Tus Buenas Noticias y estaremos en combo también para radio y para televisión universitaria con el gusto de ofrecerles temas de mucha relevancia. Tenemos hoy un personaje de talla internacional que nos visita con una representación muy digna y muy ejemplar. Se trata de César López. César López, ¿quién es? Pues se ha identificado como símbolo o como ícono de la paz con un referente musical a través de un instrumento adaptado que es un cuerno de chivo, adaptado para guitarra, al que ha llamado generosamente la escopetarra. Y nos da mucho gusto tenerlo aquí porque ha venido a visitar el estado de Sinaloa, un estado simbólicamente con una identidad a veces negativa dentro del contexto nacional, y trae una importante contribución en la organización de un evento que será un referente nacional. Por eso este día tenemos el gusto de presentar a César López, y como parte de su referencia le refiero, César López es músico, compositor, guitarrista, es también pianista, y también dentro de la parte esencial de su desempeño es de origen colombiano. Su esencia está fraguada en ese devenir del enfrentamiento de guerrillas. Ha tenido la gentileza de visitar el estado de Sinaloa en una contribución social también con ánimo de cultura para la paz. Presentaré algunos de los datos que son referencia de César López, al que se le identifica por su activismo social en Colombia, participando en muchos países. Le han llamado mensajero no violento de las Naciones Unidas, le han llamado también emisario de la conciencia para la Amnistía Internacional, agente de conciliación social, activista musical para la paz. Diré también de César que en 2003 César López creó en Colombia el Batallón de Reacción Artística Inmediata para organizar a los músicos y artistas con una respuesta para calmar los brotes de violencia guerrillera en su país. Cuando ocurría un evento violento, el referente es que César llegaba con su batallón de reacción artística y intervenía con ánimos de generar un mensaje de resiliencia para las víctimas. Y hoy nos da mucho gusto tener con nosotros a César López, porque en nuestra opinión faltan muchos César López en el mundo para entender de corazón lo que implica la conciliación social. Entonces, con esta presentación, César, quisiéramos que nos platicaras qué significado tiene, que hablando ya de la escopetarra, que un instrumento que se ha utilizado para la guerra sea ahora utilizado como un instrumento musical para la paz. No es el hecho gracioso de ver un arma convertida en guitarra. Atrás de eso hay algo más que la población debe saber. Así es. Primero que todo, muchas gracias por este espacio y por invitarme a compartir mis palabras. Finalmente, digamos, el centro de toda esta experiencia humana que todos tenemos acá es la vida. Unos podrán hablar de la vida digna, de la vida en todas sus formas. Todas las formas de vida importan. El no matarás, el no matarnos. Incluso cuando nos decimos cómo te vas a ganar la vida está en el centro de las preguntas de la filosofía o de las ciencias sociales, de las prácticas espirituales, de las religiones, de las culturas ancestrales. Y las artes son ese canal primario para extraer esa esencia de lo que nos mueve. Cuando yo empiezo a trabajar en la escopetarra, que como tú bien lo dices es una K-47 convertido en una guitarra, realmente la intención era demostrar que algo que fue creado para matar, para dañar, para acabar con la vida,
a través de un ejercicio de creatividad humana, podía transformar su esencia, su naturaleza y servir para la vida, para crear música, y esto como una especie de manifiesto filosófico. Con esa guitarra le hemos dado la vuelta al mundo tocando conciertos que hablan de la no violencia, conciertos que hablan de la esperanza, de la bondad, y tratando de responderle preguntas a la gente en los barrios, ¿no? ¿Por qué nos matamos? ¿Qué significa la dignidad de una persona? ¿Por qué podemos ser tan capaces de crear las cosas más hermosas y además tener índices de violencia tan altos? ¿Qué es eso que nos hace tan complejos? Y mi labor ha sido, a través de esa guitarra, a través de la música, tratar de responder esas preguntas. No solamente es exponer la música. César es músico desde los 12 años, según el referente que tenemos. A partir de ahí cultivas una sensibilidad por géneros musicales que de por sí ya tienen letras que apuntan a una reflexión sobre la calidad humana. ¿Qué sigue después de tus 12 años? Sí, yo crecí en una familia muy inquieta socialmente, con preguntas, ¿no? que siempre sembró en mí preguntas sobre el crecer en algún lugar específico, con algunas dificultades, obstáculos, carencias o privilegios, que me parece que es una manera muy acertada de guiar la educación de nuestros hijos, ¿no? Si tienen la posibilidad de vivir en una casa, si tienen la posibilidad de acceder a un estudio, pues hacer a los chicos y chicas conscientes de que eso está siendo posible y que no para todo el mundo eso es así. El pensamiento decolonializado, ¿no? Saber que recibimos influencias de distintas partes, culturas o civilizaciones, pero que nosotros tenemos nuestra propia cultura y que vivir en coherencia con esa ancestralidad también hace parte de aceptar nuestra forma de ser en el mundo. Y yo me fui criando en esa manera de pensamiento mientras aprendí a tocar el piano y la guitarra. Y luego vinieron las preguntas más importantes, y es ¿para qué sirve la música? ¿Para qué sirve ser músico? ¿Para tocar muy bien un piano o una guitarra o cantar muy bien y mostrárselo a los demás? ¿O tiene el artista una función dentro de su sociedad, dentro de su comunidad? Eso que yo hago con la guitarra, con el piano, con una cámara, con un audiovisual, con un cuadro, un poema, ¿le sirve a otras y a otros para vivir mejor? Y responder esa pregunta es la que a mí me mueve a diario. Es luchar para que las artes tengan el lugar predominante que deberían tener, aunque nuestra educación ha relegado las artes y no solo la educación, digamos, los presupuestos de la cultura, en fin, ha relegado a las artes a un estado distinto. Nosotros creemos que el arte, históricamente en la humanidad, desde hace muchísimos siglos, puso la guía para que la gente viviera mejor y entendiera sus emociones, entendiera su razón de ser en el cosmos, y luego el entretenimiento la fue poniendo en otro lugar. Yo creo que si estas sociedades creyeran más en el arte, impulsaran más a los artistas, escucharan más a sus músicas y a sus productos culturales, seguramente serían más pacíficas, menos violentas. Hay personajes de la música muy emblemáticos a los que tú has regalado escopetarras. ¿Qué relación tiene eso de identificar a un músico y entregar un instrumento de esa naturaleza? Pues sobre todo artistas que tengan un gran compromiso social, que sean conciliadores, que busquen en sus letras y en sus mensajes la construcción de la paz, o museos o instituciones donde sabemos que se está promoviendo este tipo de mensajes. Esto es un trabajo que es de largo aliento, que se necesita hacer entre muchísimas organizaciones, muchísimas ideas, proyectos, líderes, y es precisamente cuando se genera toda esta red que se puede hablar de una cultura de paz, cuando hay mucha gente trabajando estas mismas preguntas, elaborando un discurso común, podemos decir hay una cultura de la paz.
Y la cultura de la paz se rompe cada vez que un arma suena, cada vez que un arma se dispara, cada vez que al interior de un hogar un hombre agrede a una mujer o a sus hijos, cada vez que hay una violencia estructural donde alguien no tiene acceso a una educación o a una salud, cada vez que alguien está teniendo hambre por no tener un trabajo, se rompe la cultura de paz. Entonces todo lo que hacemos a diario es tratar de que ese tejido no se rompa y de que ese tejido se mantenga activo. Nombrar y nunca olvidar, siempre abrazar y querer. Duele la escombrera, la escuela General Santander. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. César López es un conciliador social, un concepto poco conocido, pero tan necesario en nuestra sociedad. ¿Qué es la conciliación social y cómo se puede ser un buen conciliador o al menos ser un conciliador? Sí, yo creo que todas las personas tienen el potencial de ser conciliadores, que todas las familias tienen por lo general alguien que ayuda a conciliar. Y esa conciliación, si te fijas, está muy ligada a lo femenino. Esa sensibilidad de lo femenino, esa capacidad de crear, esa capacidad de curar, esa capacidad de cuidar, que viene en lo femenino, que viene en las mujeres y que todos los hombres tenemos además cuando nos encontramos de manera correcta con nuestra parte femenina, es potencialmente conciliadora. Y aquí quiero hacerte precisamente eso, y es que hemos encontrado que uno de los grandes obstáculos de la conciliación es el tipo de hombres o de masculinos en que nos hemos convertido en nuestras sociedades latinoamericanas, que están muy asociadas a la competencia, a la rivalidad, al oponer y medir nuestras fuerzas, porque la sociedad misma en su conjunto nos valida y nos mide qué tan hombres somos, dependiendo de si somos capaces o no de oprimir o de neutralizar a otro hombre o a otro masculino o a otra persona. Entonces te diría que para aprender a conciliar hay de por sí ya una tarea ahí que tiene que ver con la deconstrucción de las ciertas prácticas masculinas o de lo masculino, que son muy importantes. Por supuesto, allí entran en juego muchas cosas y yo diría que una persona que es conciliadora es una persona que se hace preguntas permanentemente, que se ha hecho preguntas sobre la vida, sobre el dolor, sobre la dignidad, sobre el dinero, sobre el éxito, sobre mi relación con otras especies o con la vida en general en el planeta. Y eso te permite tener unos juicios de valor que cuando entras a una discusión o a un conflicto te ayudan a dirimir ese conflicto, que a veces es tramitarlo, que a veces es transformarlo, que a veces es terminarlo. No necesariamente para conciliar hay que dar por terminado un conflicto, hay que lograr llevarlo a un buen puerto para que el conflicto siga, pero de maneras sanas. Y por último te voy a decir lo que yo creo que es la clave de toda esta conciliación social, es poner en nuestra pirámide de prioridades el trabajo de las emociones. Somos ante todo seres emocionales. Cuando hablas con un muchacho en una cárcel que ha cometido un crimen, que ha matado a alguien o a alguien que ha lesionado a otra persona, te va a decir que tenía claridad sobre que esas acciones tienen implicaciones legales, jurídicas, penales. Pero es cuando estamos presos de una rabia, celos, deseos de venganza, resentimiento, cuando somos atravesados por una emoción que no controlamos, que somos generadores de un conflicto. Nuestra habilidad para contener esas emociones, para detenerlas, para
modificarlas en tiempo real, cuando estás siendo presa de esa ira, determina que un conflicto se escale o se disuelva. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear seres humanos y educar seres humanos en las escuelas, en las universidades, en las oficinas, capaces de tramitar sus emociones de manera correcta. Una persona que es capaz de tramitar su emocionalidad de manera correcta, necesariamente será una persona menos conflictiva, menos violenta y más conciliadora. También has creado grupos experimentales de reconciliación. ¿Cómo funcionan esos grupos? ¿Tienen un enfoque musical? De antemano tienen un enfoque humanista, pero ¿cómo los utilizas o cómo funcionaría uno tratando de tropicalizar esa experiencia de Colombia al caso de México y de Sinaloa? Sí, y te digo que la experiencia siempre nos muestra una cosa que es muy bella, y es que estamos hechos del mismo material. Incluso aunque seamos de dos equipos de fútbol o de dos partidos políticos distintos o de dos maneras de entender la realidad opuesta, estamos hechos del mismo material, de los mismos elementos culturales. La misma música, la misma alimentación, el mismo paisaje. Luego, si nosotros hiciéramos más énfasis en lo que realmente nos constituye como sujetos culturales, nos daríamos cuenta que estamos más cerca de lo que creemos de la otra persona que aparentemente es mi oponente. Y transformar el lenguaje ha sido muy importante, es muy importante. Cuando nombramos a alguien de una manera, él es mi enemigo, estamos creando un muro que nos impide necesariamente la conciliación. El uso del lenguaje es generador incluso de muchas guerras. Más allá de los argumentos de las guerras, la manera en que tramitamos nuestras diferencias genera los conflictos, al interior de una casa o entre dos países. Luego, el cuidado del lenguaje, el potenciar las emociones, sanarlas y ponerlas sobre la mesa, son una cantidad de herramientas que te permiten tramitar tus conflictos de maneras distintas. Yo creo que en Colombia o en México tenemos similares problemas, pero yo sí creo muchísimo que tenemos tanta capacidad emocional y emocionalidad creativa, lo que llamamos una emocionalidad creativa que es capaz de, cuando estoy en un estado de crisis, salir a la transformación de mis propias emociones, que eso debería ser casi que una materia de estudio en escuelas, en colegios, para niños, para niñas, en las universidades. Porque finalmente los argumentos, las cosas de peso académico como los ríos, las capitales, los datos, las cifras, las aprendes, si tú quieres, a los 40, a los 50. Pero tu habilidad para sentir empatía con otro ser humano depende de esa formación que puedas recibir de cómo eres capaz de reconocer que la otra persona tiene un momento de dolor o no eres capaz. Como Mario Calderón, como Elsa Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Volveré a callar, volveré a llorar. México y Colombia tienen una relación muy sana, histórica. Son países hermanos de Latinoamérica que comparten muchos sentimientos y proyectos afines, pero también los identifica la liga con la maldad, con el delito, con el mercado ilícito y también con aquello que afecta al valor humano, ¿no? Pero teniendo un César López que con su escopetarra y un mensaje humanista en la música, ¿cómo eso puede influir o cómo pudiéramos nosotros pensar que en tierra de narcocorridos, que es la que nos toca, eso pudiera mejorar? Sí, yo te voy a decir, el narcocorrido o cualquier canción está hecha por un ser humano. Eso no se escribe solo, no lo escribe la inteligencia artificial, es un hombre o una mujer, por lo general hombres, que tiene un contexto cultural que lo empuja hacia allá, unas intenciones de mercado y unas
una construcción de su propia cultura. Y de simpatía a veces. Exactamente. Búsqueda. Nosotros hemos identificado 3 cosas que son dramáticas. Esto que te digo de las masculinidades es generador de muchas violencias. La otra es muy clave y muy central, los modelos de éxito. ¿Qué entienden los jóvenes de hoy en día ser exitoso? Ser exitoso es tener dinero. Ser exitoso es tener mucho dinero, muchas propiedades, muchas tierras. Ser exitoso es tener el último celular de moda. Ser exitoso es tener una pinta, una ropa de una marca muy específica que es muy costosa. Y si ese es el modelo que perseguimos y que persiguen y que nos enseñan a perseguir, pues es un modelo que construye una ruta directa hacia las violencias. Porque para yo adquirir esas cosas, en algunos casos alguien podrá decir que puede dañar a otra persona o el patrimonio de otra persona. Entonces, transformar los modelos de éxito y enseñar que alguien puede ser exitoso porque siembra un árbol, porque ayuda a un hogar de adultos mayores, porque simplemente cuida de su comunidad de 4, de 5, y que eso también es tener un proyecto de vida exitoso, desmontaría gran parte de nuestras violencias. Pero en el caso específico de la música, es que nosotros necesitamos no competir con otras músicas, no decir, esta música es buena porque habla de paz y la tuya que habla de violencia o de estereotipos de éxito, como el reggaetón que te muestra un hombre que tiene mucho dinero para tener cadenas, anillos y tiene mujeres que son objetos de su deseo sexual, sino que no competimos, necesitamos es llegar a esos seres humanos, creadores de contenido, para que su esencia se transforme y se transforma lentamente. No es que hoy compongo esto y mañana creo otro tipo de música, es porque tengo a mi alcance las respuestas a unas preguntas muy profundas o tengo preguntas nuevas que transforman mi manera de crear contenido. En un mundo donde hay una nueva moneda que es los views, los likes, cuántos corazoncitos le pusiste a mi foto, donde los muchachos persiguen eso permanentemente como para adquirir estatus social, pues necesitamos a través de estas cámaras, de estas buenas noticias, mandar estos señales de que hay otras maneras de habitar su experiencia humana que necesariamente son menos violentas con uno mismo y con los demás, y que esa manera también desactiva lo que tanto nos duele. Con mucha frecuencia nos constituimos en espectadores sociales y viendo el bien y el mal, pero la pregunta aquí sería, ¿y la educación? La cátedra, desde los niveles más básicos hasta la universidad, ¿cuándo tomarían o a partir de qué deben tomar el modelo de la conciliación social como un tema obligado? Y más que la conciliación social, maestro, es cuando yo soy capaz de entender que una escuela o una universidad son templos del conocimiento y que los seres humanos no solo adquirimos conocimiento a través de un libro, un texto, una fórmula, sino que nuestros cuerpos adquieren conocimiento, que nuestras emociones necesitan adquirir conocimiento y que ese conocimiento no solamente está dado de maneras técnicas, prácticas, visibles. Entonces yo sí creo que debemos encontrar lugares de pensamiento, de conocimiento, de formación que contemplan otras maneras. Yo creo que estamos caminando hacia eso, en muchos lugares del mundo ya se hace, pero nosotros nos quedamos un poco en que el conocimiento duro, fuerte, pesado, es el dato, es la cifra, es lo que dice el libro, y toda esta experiencia que recibimos a través de la piel, de las emociones, de la intuición, las hemos invisibilizado o subvalorado por mucho tiempo. Ahora que logremos incorporar eso a nuestras maneras de aprender el mundo, yo creo que hablaremos de una sociedad, de una civilización distinta. Anunciaste que venías a Sinaloa y traías una intención de buen corazón. ¿Será la urgencia de generar ciudadanos de buen corazón antes de una competencia por lo ilícito? Así es, se trata de construir una experiencia que le eleve el valor a la vida. Y empezamos esta entrevista hablando del valor de la vida, o de la vida como centro de todo. Si nosotros nos convertimos en una sociedad
que cuida, que ama, que respeta todo lo vivo, que la vida tuya y la vida mía y la vida del joven en la esquina y la vida del soldado, del policía, la vida de quien incluso infringe la ley es importante. Yo creo que estamos entrando en una comprensión muchísimo más amplia de qué se trata esto de estar vivos y en comunidad. Entonces vamos a planear un gran concierto para Sinaloa, para Culiacán, que hable de eso, que eleve de nuevo el valor de la vida y el valor de lo vivo, porque yo creo que hay un tema que es prioritario en la agenda mundial, y es que el ser humano ya entendió que no se trata de que todo eso que está allá afuera, este árbol, es para mi servicio, sino que aquí hay saberes que incluso la humanidad históricamente ha sabido extraer de allí conocimiento, que merecen respeto y cuidado, los animales, las plantas. Hay aves, por ejemplo, hay una ave que se llama el zorzal, que anticipa los huracanes, que nosotros como seres humanos con toda la tecnología no hemos podido anticipar un huracán, mientras que aves que ya lo saben y migran días antes de que llegue el huracán, o que atraviesan continentes en línea recta. Y esa inteligencia y esa sabiduría merece cuidado y respeto, y en la medida en que seamos capaces de ver eso, seremos una sociedad necesariamente menos violenta. Sí, de toda tu experiencia, a veces trabajar en su propio país no es muy fecundo, pero a la vista del contexto internacional, las personas aclaman una convicción, una dedicación y un activismo como el que tú realizas. Nos gustaría que eso que estarás haciendo o que estás haciendo en México sea muy floreciente en todos sentidos. Gracias. ¿Qué se necesita para tal propósito? Yo, en mi experiencia personal, lo que te puedo decir es que yo entendí que, bueno, que estamos de paso, pero que además tenemos un compromiso con quienes vienen, con quienes hoy apenas están gateando o no han nacido. Y en ese sentido yo entiendo mi vida como una ofrenda. No vengo a gastármelo todo y a conseguirlo todo para mí, vengo a ofrendar mi tránsito por el bienestar de quienes siguen. Y si llegamos a eso, sin duda alguna, encontramos una vida útil, una vida con sentido, una vida no violenta y una vida que ilumina otras vidas. Y ese es mi propósito, así lo vivo yo, y espero que cada vez seamos más. César López, agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación para platicar al público de México de este valor importante de la conciliación social, de este valor importante también de liderazgo para la paz. México es una sociedad necesitada de nuevos líderes, es una sociedad necesitada también de cultura para la paz. Y qué bueno tener agentes conciliadores como tú, qué bueno tener agentes que a través de la música puedan llevar un mensaje simbólicamente agradable, pero profundamente humano, que favorezca una cultura para la paz y sobre todo un bienestar social. Muchas gracias por estar con nosotros, apreciamos mucho tu participación. Gracias, que así sea, gracias.